Hay ideas que sencillamente no estaban destinadas a ver la luz. Ideas tan revolucionarias, tan capaces de cambiarlo todo, que alguien, en algún lugar, decidió que el mundo no estaba preparado. O peor, que su mundo no estaba preparado para ellas. Vamos a meternos de lleno en esto. La historia que conocemos está llena de grandes inventos, de esos que nos han traído hasta aquí. Pero, ¿y si hay otra historia? Una que se mueve entre las sombras. La historia de ideas geniales que prometían un futuro increíble y que, de repente, se esfumaron. Y ojo, no hablamos de inventos que no funcionaron. Para nada. Hablamos de un patrón muy concreto. Mentes brillantes, con ideas que podían cambiar las reglas del juego, que de un día para otro se toparon con un muro. Un muro de silencio, de ruina, y en los casos más turbios, de algo mucho, mucho peor. Vamos a empezar por algo que mueve el mundo, la energía. Imagina por un momento que pudiera ser limpia, barata, casi infinita. Suena bien, ¿verdad? Pues para algunos de los negocios más gigantescos del planeta, esa idea no sonaba bien. Sonaba a una sentencia de muerte. A ver, situémonos en los años 70. Un inventor llamado Stanley Meyer sale y dice algo que suena a ciencia ficción pura y dura, que ha creado un coche que funciona con agua, pero no para enfriar el motor, no, como combustible. Suena a locura, ¿verdad? Decía que su célula de combustible podía separar el hidrógeno del oxígeno del agua con una eficiencia brutal, algo que, para muchos científicos, iba en contra de las leyes de la física. Y aquí está la clave de todo. Un coche que se cruza el país con un par de litros de agua del grifo no es solo un invento, es un terremoto. Es básicamente poner una bomba debajo de toda la industria petrolera, una de las más poderosas que ha existido jamás. Y aquí es donde la historia se pone muy, pero que muy oscura. La vida de Mayer acaba de repente. En 1998 está en una cena con unos posibles inversores, sale corriendo del restaurante, se desploma y sus últimas palabras son esas: «Me han envenenado». La versión oficial fue un aneurisma, pero esas palabras, esas circunstancias, han dejado una sombra de duda que llega hasta hoy. Pero claro, la historia de Meyer no es un caso aislado, ni mucho menos. Pensemos en el gran Nikola Tesla. Un genio, sin duda. Su sueño era transmitir energía sin cables a todo el mundo. Gratis, una utopía. Pero su visión chocó de frente con una pregunta muy simple de sus inversores. Nikola, si es gratis, ¿cómo le ponemos un contador para cobrarla? Y ya sabemos cómo acabó la historia de Tesla. Le cerraron el grifo, su gran proyecto fue demolido y murió solo y sin un duro. Y para rematar, el gobierno estadounidense entró en su laboratorio y se llevó todo su trabajo. Cajas y cajas de notas que a día de hoy, en gran parte, siguen siendo secretas. Pero bueno, este patrón no solo se da con la energía. Vámonos a un terreno donde el secretismo es la norma, el de las armas. Vale, si lo de la energía libre era una amenaza para el bolsillo de algunos, lo que viene ahora es una amenaza para todo el planeta. Hablamos de inventos con un poder tan bestial que su simple existencia podía romper el equilibrio mundial. Plena Guerra Fría. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y en medio de todo eso, Edward Teller, uno de los padres de la bomba de hidrógeno, pone sobre la mesa una idea que hizo que hasta a los generales se les quedara la cara blanca. Un arma con un poder casi imposible de imaginar. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, esto no es pasar de una pistola a un fusil, no. Esto era algo miles de veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Un arma con el potencial teórico de, literalmente, alterar la atmósfera de la Tierra. Una locura. Y aquí viene lo más increíble. El proyecto no se paró porque fuera imposible de hacer. Se paró porque sí se podía hacer. La idea de que un solo país tuviera un botón capaz de causar un daño planetario era tan aterradora que se decidió que era mejor que nadie lo tuviera. Se clasificó como alto secreto y se enterró en el archivo más profundo que encontraron. Y de las armas que lo destruyen todo, pasamos a la guerra silenciosa. En los 90, algo que parecía de ciencia ficción se hizo real. Desarrollaron materiales capaces de desviar la luz, haciendo que un objeto fuera invisible. El avance fue una pasada. El problema, claro, no fue técnico, fue ético. Las consecuencias de la invisibilidad total, tan enormes, que la tecnología fue aspirada directamente por el mundo militar, y nunca más se supo de ella. Pero no todas las amenazas son bombas o tanques. A veces, las ideas más peligrosas son las que prometen curarnos o las que prometen controlar nuestra mente. A principios del siglo XX, un científico, Royal Raymond Rife, dijo que había descubierto algo alucinante. Su teoría era que cada virus, cada bacteria, tiene una frecuencia única, como una nota musical, y que si emitías esa misma frecuencia con suficiente potencia, podías destruirlos sin dañar las células sanas. Imagínate, desde un resfriado hasta cosas mucho peores. Suena increíble, ¿a que sí? Un avance que podría haber cambiado la medicina para siempre. Pero la historia, como ya podemos imaginar, no tuvo un final feliz.
Los hallazgos de Rife nunca se pudieron replicar de forma oficial y todo se torció. Lo que pasó después fue una demolición en toda regla. Sus defensores dicen que, claro, una máquina que cura no vende pastillas y que la industria farmacéutica se le echó encima. Su trabajo fue desacreditado, tachado de pseudociencia, sus laboratorios cerrados y su nombre borrado de los libros de historia de la medicina. Y con esto llegamos a lo más inquietante, yo creo. Tecnologías que no atacan el cuerpo sino la mente. Aparatos diseñados para influir en cómo nos comportamos, en lo que percibimos, en nuestro estado de ánimo. Y que nadie piense que esto es de película. Son líneas de investigación muy reales y, por supuesto, secretísimas. Y aquí está la gran pregunta, el dilema de siempre. Cuando un gobierno clasifica una tecnología así, ¿lo hace para protegernos a todos de su mal uso? ¿O lo hace para asegurarse de que solo ellos tengan el control sobre esa tecnología, protegiendo su propio poder? Ahí queda la pregunta. Así que, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, energía, armas, curas, control mental, ya no parecen casos sueltos, ¿verdad? Se empieza a ver un patrón muy claro. Una y otra vez, la misma historia. Y esta es la lección, quizás un poco incómoda. Nos gusta creer que las mejores ideas siempre triunfan por sí solas. Pero la realidad nos enseña que el poder, el dinero y el miedo a perder el control a menudo pesan más que la genialidad. La historia la escriben los que deciden qué ideas merecen existir y cuáles no. Y claro, esto te deja pensando. Si estas son las historias que conocemos, las que se han filtrado con el tiempo, ¿cuántas más habrá que no conocemos? ¿Cuántas curas, cuántas soluciones energéticas, cuántos avances se han quedado enterrados para siempre en un cajón? Y con esto terminamos, con la idea que quizá es la más inquietante, porque este patrón no es cosa del pasado. La tecnología hoy avanza a una velocidad de vértigo, y con ella los intereses que deciden qué sale al mercado y qué se queda en la sombra. La pregunta ya no es solo qué perdimos, sino qué estamos perdiendo ahora mismo, sin siquiera saberlo.